Buenas tardes, mi nombre es Anaí Jacqueline Telles Ambroso y yo les voy a presentar asma bronquial. Esto se define como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas que se caracteriza por una obstrucción episódica y una hiperreactividad de las vías respiratorias. Los episodios se van a asociar generalmente a una obstrucción extensa y variable del flujo aéreo que suele ser reversible, ya sea de forma espontánea o como respuesta al tratamiento. El asma es la enfermedad crónica más frecuente. Va a afectar a casi 300 millones de personas en todo el mundo y se van a estimar aproximadamente 250,000 muertes anuales. Esta predomina en los países industrializados desarrollados y en México va a afectar alrededor del 7,8% de la población. Aproximadamente el 7,7% de los adultos y el 8,4% de los niños van a padecer asma. Va a tener una mayor incidencia a los 3 años de edad, lo que la convierte en la enfermedad crónica más frecuente en la infancia. En los niños, la prevalencia es más alta entre los varones, con una proporción de 2:1, pero en la edad adulta la prevalencia es más alta en las mujeres. Va a haber algunos casos en donde el asma infantil se resuelva en la adolescencia, pero en los casos de asma grave vuelve a aparecer en la adultez. El desarrollo del asma implica una interrelación entre los factores de riesgo, exposiciones ambientales y predisposición genética. Dentro de los factores predisponentes vamos a tener a los del huésped o endógenos y los ambientales. Dentro de los del huésped tendremos a los genéticos, en donde tenemos a la atopia. Esta va a ser una predisposición genética que va a producir anticuerpos de inmunoglobulina E al exponerse a un alérgeno y va a ser un factor de riesgo muy fuerte para el asma. El género va a ser más frecuente en los varones antes de la pubertad y en la adultez las mujeres empezando a los 40 años van a ser las más afectadas. La obesidad va a aumentar el riesgo de asma y también tenemos los factores perinatales que van a presentar un mayor riesgo de asma, sobre todo la prematuridad al nacer o en caso de que exista alguna anomalía de la función pulmonar neonatal o temprana. En los ambientales vamos a tener a los alérgenos intradomiciliarios y extradomiciliarios, como los hongos, los ácaros del polvo, los alérgenos de las cucarachas o una exposición temprana a alérgenos de mascotas. También tenemos los sensibilizantes ocupacionales, como los incendios, los pesticidas o los agentes industriales. El humo de tabaco, ya sea pasivo o de segunda mano. La contaminación, porque un aumento en el dióxido de nitrógeno va a aumentar el riesgo de padecer asma. Las infecciones respiratorias, sobre todo en los primeros años de vida, van a tener un 40% de que las personas padezcan asma o sibilancias. Y comúnmente van a ser por el virus incital respiratorio, en especial el rinovirus humano. Y por último, la dieta, en donde vamos a tener que la lactancia materna va a disminuir las sibilancias en los primeros 2 años de vida y llevar una dieta materna baja en vitamina D y ácido graso poliinsaturado omega 3 va a aumentar el riesgo. El
En el asma establecida van a existir diferentes desencadenantes que van a exacerbar los síntomas. Estos pueden ser alérgenos como los ácaros del polvo, en donde tenemos que el más común va a ser dermatofagoides teronicinus y los procedentes de los animales domésticos. También tenemos a los irritantes que van a aumentar los síntomas con la exposición. Las infecciones, como les mencioné anteriormente, sobre todo las causadas por rinovirus y otros virus respiratorios. El ejercicio y aire frío o seco van a poder inducir broncoconstricción. La contaminación del aire, sobre todo un aumento del ozono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, van a aumentar las tasas de exacerbaciones. Exposiciones laborales, el estrés y los fármacos como los beta bloqueadores van a poder causar que el asma sea difícil de controlar. El ácido acetil salicílico puede desencadenar broncoespasmo y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina pueden llegar a causar tos. También tenemos factores hormonales, en donde el aumento regular en los síntomas premenstruales y va a ser posible que las manifestaciones se agraven con la menopausia. El asma va a presentar varios fenotipos clínicos distintos y cada uno va a tener mecanismos patógenos subyacentes diferentes, por lo que en función de los desencadenantes y la etiología se van a poder clasificar en atópica, no atópica, medicamentos y ocupacional. El asma atópica, también conocida como alérgica o extrínseca, va a ser el tipo más frecuente. Usualmente va a comenzar en la infancia y se va a desencadenar por alérgenos ambientales. Va a ser frecuente encontrar antecedentes familiares de asma y la prueba cutánea con el antígeno agresor en estos pacientes va a provocar una reacción con agones y eritema cutáneo. Esta se va a poder diagnosticar por las concentraciones séricas elevadas de la inmunoglobulina E sérica total. La no atópica, conocida también como no alérgica o intrínseca, no va a tener signos de sensibilización al alérgeno y los resultados de las pruebas cutáneas van a salir negativos usualmente. Los antecedentes familiares del asma van a ser menos frecuentes y aquí las infecciones respiratorias víricas van a ser los desencadenantes frecuentes, pero en algunos casos los contaminantes aéreos inhalados, como el humo del tabaco, el dióxido de azufre, el ozono y el dióxido de nitrógeno, van a contribuir a la inflamación y a la hiperreactividad crónica de las vías respiratorias. En ocasiones, las crisis van a ser desencadenadas por acontecimientos aparentemente inocuos, como la exposición al frío e incluso el ejercicio. En el asma medicamentosa van a existir varios fármacos que van a poder provocar el asma, pero el asma sensible al ácido acetilsalicílico va a ser un tipo poco frecuente. Suele presentarse en personas con rinitis de repetición y pólipos nasales. Estos van a ser sensibles a dosis pequeñas de ácido acetilsalicílico y a otros antiinflamatorios no esteroideos. Además de la crisis de asma, pueden llegar a presentar urticaria. Aquí el ácido acetilsalicílico lo que va a desencadenar va a ser inhibir
la vía de la ciclooxigenasa del ácido araquidónico, provocando un descenso rápido de la prostaglandina E2. Normalmente esta prostaglandina va a inhibir enzimas que generan los mediadores proinflamatorios como los leucotrienos y parece que estos tienen un papel central en el asma inducida por el ácido acetilsalicílico. En el asma ocupacional se va a poder activar por humos, polvos orgánicos y químicos, gases u otros productos químicos. Aquí las crisis normalmente se van a inducir después de exposiciones repetidas y los mecanismos subyacentes van a variar de acuerdo al estímulo. Entre ellos vamos a tener las reacciones de tipo 1, la liberación directa de sustancias broncoconstrictoras y las respuestas de hipersensibilidad de origen desconocido. La fisiopatología se va a relacionar con la inflamación tipo 2 o diferente al tipo 2. La inflamación tipo 2 va a ser ocasionada por una respuesta inmunológica específica hacia un alérgeno. Esta respuesta se va a asociar a una activación excesiva de los linfocitos colaboradores de tipo 2, que va a activar a los linfocitos B específicos para la síntesis de inmunoglobulina E específica hacia el alérgeno. El proceso diferente al tipo 2 no se va a asociar a la alergia y suele ir acompañada de rinosinusitis crónica y pólipos nasal, por lo que puede ser ocasionada por mecanismos no dependientes de la inmunoglobulina E a través de linfocitos TH1 o TH17. Este tipo de inflamación no va a responder bien a los glucocorticoides inhalados. En la inflamación tipo 2, los mediadores derivados de los mastocitos van a producir dos ondas de reacción, una fase inicial inmediata y otra tardía. Aquí la fase temprana va a venir dominada por la broncoconstricción, el aumento de la producción de MOC y la vasodilatación, mientras que la reacción tardía va a ser inflamatoria. Después de una exposición inicial al antígeno, se van a promover la diferenciación de los linfocitos T vírgenes a los linfocitos TH2 y se va a producir anticuerpos inmunoglobulina E que se van a unir a los mastocitos y a los basófilos. Estos ya van a estar listos para responder en caso de que haya una reexposición al antígeno. Los alérgenos inhalados van a provocar una respuesta dominada por las células de tipo 2 que va a favorecer la producción de la inmunoglobulina E y el reclutamiento de los eosinófilos, los mastocitos y los basófilos que se unen a la inmunoglobulina E se desgranulan liberando los mediadores preformados que directamente a través de los reflejos neuronales van a inducir broncoespasmo y van a aumentar la permeabilidad vascular, la producción de moco y el reclutamiento de los leucocitos. Una vez que los leucocitos reclutados en el lugar de la reacción liberan más mediadores, y citocinas que van a iniciar la reacción de la fase tardía. Aquí los productos liberados de las células incluyen la interleucina 5, que va a aumentar la diferenciación de los eosinófilos,
estos van a migrar a los pulmones. La interleucina 3 y la interleucina 4 y el factor estimulante de colonias de granulocitos y los macrófagos van a prolongar la supervivencia de los eosinófilos. La interleucina 4 va a contribuir a la diferenciación de los linfocitos T y a la producción de la inmunoglobulina E. La interleucina 13 va a aumentar las glándulas mucosas, la fibrosis de las vías respiratorias y la remodelación. Y los eosinófilos, que son las células más predominantes, van a aumentar la liberación de los mediadores inflamatorios. Los efectos que van a producir va a ser la respuesta celular, llevando a una inflamación de las vías respiratorias, la contracción del músculo liso de las vías respiratorias y el edema con formación de tapones de moco van a obstruir las vías respiratorias. El aumento de la histamina, de la masa del músculo liso de las vías respiratorias, la sensibilidad de las vías neurales con constricción exagerada de las vías respiratorias van a ocasionar hiperreactividad de las vías respiratorias. Y los cambios estructurales como la hiperplasia e hipertrofia del músculo liso o el aumento de la matriz extracelular van a afectar la reversibilidad de la obstrucción, que contribuyen a la remodelación de la vía respiratoria. El proceso diferente al tipo 2 no es, el proceso diferente al tipo 2 es no eosinofílico, lo que no implica los linfocitos TH2. En esta inflamación, los factores ambientales van a implicar respuestas de las células TH1 y TH17, lo que va a contribuir a una inflamación neutrofílica y a una hiperreactividad de las vías respiratorias. Puede llegar a haber inflamación neutrofílica, lo que va a ocasionar que el recuento de los neutrófilos en esputo se encuentre elevado. Al ser más frecuente encontrar este tipo de inflamación en el asma grave, esta se va a asociar a las exacerbaciones graves del asma. Y este tipo de inflamación son difíciles de tratar y van a responder menos a los corticosteroides. Dentro del cuadro clínico vamos a tener que el asma se caracteriza por episodios de disnea y sibilancias que pueden ser persistentes. Y también por tos seca o productiva. Estos síntomas pueden aparecer en combinación o por separado y a menudo van a empeorar por la noche o pueden llegar a empeorar durante las primeras horas de la mañana. Otros síntomas que están asociados al asma van a ser la sensación de constricción torácica y la producción de moco. Todos estos síntomas pueden llegar a aparecer con la exposición a los factores desencadenantes o pueden iniciar en forma espontánea. Estos van a durar desde 1 hasta varias horas y van a desaparecer de forma espontánea o con el tratamiento. El diagnóstico presuntivo puede hacerse con base en los hallazgos de sibilancias recurrentes, disnea, sensación de constricción torácica o tos que van a estar relacionados con los desencadenantes frecuentes de la broncoconstricción. Pero en casos más leves
tenemos que confirmar el diagnóstico con pruebas de función pulmonar o con la demostración de la hiperreactividad de las vías respiratorias. Para el diagnóstico clínico, los pacientes van a indicarnos que van a presentar episodios de sibilancias, disnea, sensación de constricción torácica, producción de moco o tos al exponerse a factores desencadenantes. Estos se van a agravar al levantarse por la mañana o algunos van a tener solamente síntomas nocturnos. En caso de tener solamente los síntomas nocturnos, vamos a buscar si hay goteo postnasal o reflujo gastroesofágico. Estos síntomas pueden llegar a aparecer con los cambios súbitos de temperatura o humedad, con el ejercicio o con una mayor sensibilidad al aire frío. Los síntomas que son inducidos por el ejercicio tienden a desarrollarse con más lentitud después de iniciar y llegan a resolverse igual con más lentitud. Tenemos que realizar una anamnesis cuidadosa de las exposiciones que hay en casa, en el trabajo y en ambientes recreativos a los diferentes alérgenos o, bueno, los factores desencadenantes que mencioné anteriormente. En el asma de inicio en la adultez, también tenemos que realizar la anamnesis laboral cuidadosa y si tienen reacciones a fármacos antiinflamatorios no esteroideos o en el uso de nuevos fármacos. A la exploración física, la auscultación puede llegar a ser normal, pero los signos que van a ser característicos van a ser roncus y sibilancias expiratorias. En el caso de tener un ataque asmático agudo, las personas suelen presentarse con taquipnea y taquicardia. Puede llegarse a observar el uso de los músculos accesorios y las sibilancias expiratorias van a ser frecuentes durante los ataques, pero conforme la obstrucción respiratoria avanza, puede llegar a haber una pérdida de los ruidos respiratorios. Para el diagnóstico se realizan pruebas de función pulmonar como la espirometría. Esta va a evaluar la limitación del flujo expiratorio durante maniobras de expiración forzada. Una disminución de volumen expiratorio forzado en un segundo y una relación entre el volumen expiratorio forzado en un segundo y la capacidad vital forzada menor al 70%, va a sugerir una obstrucción de las vías respiratorias. También vamos a tener que la reversibilidad se va a demostrar repitiendo la espirometría tras la administración del broncodilatador. Esta se define como un aumento mayor o igual al 12% en el volumen expiratorio forzado en un segundo y va a aumentar, y un aumento absoluto mayor o igual a 200 mililitros al menos 15 minutos después de la administración de un anagonista beta 2 o después de varias semanas con corticosteroides. Los pacientes con asma leve persistente generalmente no van a presentar una alteración en la espirometría. También se pueden realizar las pruebas de broncoprovocación en donde se prueba un estímulo para desencadenar la broncoconstricción.
Aquí los estímulos que podemos usar son la metacolina, el ejercicio, la histamina, manitolina o manitol inhalado. El que se usa con más frecuencia es la metacolina inhalada en concentraciones ascendentes y se va a calcular que una dosis provocadora causa un descenso del 20% en el volumen inspiratorio forzado en un segundo y un valor menor o igual a 400 microgramos va a indicar una reactividad de las vías respiratorias. En la exposición con ejercicio o aire frío y seco, el resultado es positivo si se registra una caída menor o igual al 10% en el volumen expiratorio forzado en un segundo basal. La radiografía de tórax nos va a ayudar a excluir otros diagnósticos que pudieran producir una obstrucción de las vías respiratorias. En el caso del asma leve, la radiografía va a ser normal, pero en el asma grave puede evidenciar hiperinflación, en donde observaremos un diafragma aplanado y espacios intercostales amplios. También va a estar indicada para la presentación atípica del asma. Otros estudios que nos van a ayudar a valorar el asma van a ser las cuentas de eosinófilos, en donde los pacientes con asma no tratados con corticosteroides orales o inhalados en dosis altas van a tener una cuenta de eosinófilos mayor o igual a 300 células por microlitro. Estas cuentas se van a relacionar con la gravedad de la enfermedad y su presencia en los pacientes con asma grave va a indicar la probabilidad de que el paciente va a responder a los fármacos dirigidos a la inflamación de tipo 2. La inmunoglobulina E, las pruebas cutáneas y las pruebas de radioalergosorbencia también nos pueden ayudar. En caso de la concentración sérica total de la inmunoglobulina E, nos va a ayudar a considerar si los pacientes con asma grave son elegibles para un tratamiento con antiinmunoglobulina E y las concentraciones mayores a 1000 unidades por mililitro van a obligar a considerar aspergilosis broncopulmonar alérgica. Las pruebas cutáneas y las radioalergosorbencia van a determinar los desencadenantes alérgicos y nos van a ayudar a determinar las medidas necesarias para la prevención de los alérgenos. El óxido nítrico expirado es un indicador aproximado de la inflamación eosinofílica de las vías respiratorias que va a regular el alza de la óxido nítrico sintasa, aumentando la cantidad de fracción de óxido nítrico.
los de rescate tenemos a los broncodilatadores. Estos van a relajar el músculo liso de las vías respiratorias y van a obtener alivio rápido de los síntomas, pero su efecto sobre el mecanismo inflamatorio primario va a ser nulo. Existen tres clases principales de broncodilatadores: los agonistas beta 2, los anticolinérgicos y la teofilina. En los agonistas beta 2 vamos a tener que su acción principal va a ser relajar en todo el árbol respiratorio a las células del músculo liso y van a actuar como antagonistas funcionales. Estas van a revertir y evitar la contracción de las células que va a ser inducida por los broncoconstrictores ya conocidos. También van a inhibir la liberación de los mediadores de los mastocitos y van a reducir el exudado plasmático e inhibir la activación de los nervios sensitivos. Sus efectos secundarios son el temblor muscular, las palpitaciones, sobre todo en personas ancianas, y también pueden disminuir la hipotasemia. La tolerancia va a constituir un problema potencial con cualquier agonista usado por largo tiempo y los mastocitos van a adquirir tolerancia rápidamente, lo que puede llegar a evitarse con la administración simultánea de los corticosteroides inhalados. Se han descrito una relación entre la mortalidad por el asma y la cantidad de los agonistas beta 2 de corta acción administrada. Esto destaca la importancia de utilizar siempre corticosteroides inhalados cuando se administra un agonista beta 2 de larga acción. Dentro de los agonistas beta 2 vamos a tener a los de acción corta, en donde tenemos al albuterol, o mejor conocido también como salbutamol. Este es el que se utiliza más frecuente. La broncodilatación va a iniciar de 3 a 5 minutos después de la inhalación. Sus efectos van a durar de 4 a 6 horas y se van a emplear soluciones para nebulización para el broncoespasmo en los niños. Los de acción prolongada tenemos al salmeterol o formoterol. Los efectos de estos van a durar casi 12 horas. El formoterol va a ser de acción rápida, mientras que el salmeterol va a ser de una acción más lenta. Puede utilizarse en la profilaxis del broncoespasmo inducido por el esfuerzo y no se va a recomendar en la monoterapia. Su uso se va a limitar en la combinación con un glucocorticoide inhalado. Y también tenemos los de acción ultra larga. Dentro de estos tenemos al indacaterol, olodaterol y vilanterol. Su efecto va a durar por 24 horas y solamente se van a utilizar en combinación con los glucocorticoides inhalados. Los anticolinérgicos van a evitar la broncoconstricción inducida por los nervios colinérgicos y la secreción de moco. Sus efectos secundarios van a ser la xerostomía y en ancianos se va a observar la retención urinaria y el glaucoma. Solamente se van a utilizar como broncodilatadores adicionales en el asma no controlada por otros medicamentos inhalados. Los fármacos de acción prolongada de esta clase se van a conocer como antagonistas muscarínicos de acción prolongada. La teofilina va a tener este efecto inhibiendo la fosfodiesterasa en las células del músculo liso del árbol bronquial y va a aumentar la concentración del AMP cíclico. Sus efectos secundarios van a depender de la concentración plasmática, pero los más comunes suelen ser las náuseas, el vómito y la cefalea.
Se va a utilizar como broncodilatador por la vía oral y va a administrarse usualmente como un preparado de liberación lenta 1 o 2 veces al día. Actualmente se usa raras veces debido a su estrecha ventana terapéutica, sus interacciones farmacológicas y menor broncodilatación. Dentro de los controladores vamos a tener a los corticosteroides. Estos van a disminuir la inflamación de tipo 2 y la hiperreactividad de las vías respiratorias, además de que van a prevenir exacerbaciones asintomáticas. Y dentro de estos vamos a tener a los corticosteroides inhalados, a los orales y a los sistémicos. Los glucocorticoides inhalados van a ser la base del tratamiento del asma y van a ser los medicamentos antiinflamatorios más eficaces para esta. Su combinación con los agonistas beta-2 de acción prolongada van a permitir que haya un control efectivo con dosis más bajas de los glucocorticoides inhalados. Se van a utilizar de manera regular 2 veces al día como tratamiento de primera línea para todas las formas de asma persistente y la dosis va a aumentarse si se combina con agonistas beta-2 de acción prolongada para controlar el asma de mayor gravedad. Los glucocorticoides orales se van a utilizar en menores dosis posibles en pacientes que no puedan alcanzar un control aceptable. Estos van a tratar las exacerbaciones asmáticas en dosis de 40 a 60 miligramos al día de prednisona durante 1 o 2 semanas y pueden llegar a utilizarse en pacientes hospitalizados. Su administración se va a preferir en días alternos y hay que suministrar profilaxis contra neumonía por neumocistis en los pacientes que toman dosis diarias de prednisona mayores o iguales a 20 miligramos. Dentro de los sistémicos vamos a tener a los intravenosos y los intramusculares. Los intravenosos se van a utilizar con frecuencia en pacientes hospitalizados y una vez que estén estabilizados tenemos que cambiar a los corticosteroides orales. Los intramusculares se van a utilizar en los pacientes de alto riesgo con poca observancia del tratamiento y normalmente se utiliza el acetonido de triamcinolona para controlar el asma y reducir las exacerbaciones. Los efectos secundarios de los corticosteroides sistémicos son diabetes, osteoporosis, cataratas, glaucoma, equimosis, aumento de peso, obesidad troncal, hipertensión, úlceras, depresión y el riesgo cardíaco acelerado. Vamos a tener otros fármacos como los antagonistas de los receptores de leucotrienos y los inhibidores de la 5-lipoxigenasa que van a tener una efectividad moderada. Se van a utilizar para tratar el broncoespasmo inducido por el ejercicio, para el asma persistente leve con rinitis alérgica y el asma con enfermedad respiratoria exacerbada por la aspirina. También tenemos los anticuerpos monoclonales para el asma grave, en donde tenemos a los anti-inmunoglobulina E, como el omalizumab, el antagonista de interleucina 5, como el mepolizumab, reslizumab, el antagonista del receptor de interleucina 5, benralizumab, y el antagonista del receptor de interleucina 4, dupilumab. Después de que se realizó el tratamiento, tenemos los criterios que se utilizan para evaluar el control del asma. Estos van a incluir la reducción en la frecuencia de síntomas,
menos o igual a 2 veces por semana, la reducción de los despertares nocturnos a menos o igual a 2 veces al mes, la reducción del uso de los aliviadores a menos y 2 veces a la semana, excepto antes del ejercicio, no más de una exacerbación al año, que haya optimización de la función pulmonar, haya un mantenimiento de las actividades diarias normales y haya satisfacción con el tratamiento del asma con efectos colaterales mínimos o inexistentes del tratamiento. El control del asma a largo plazo se basa en un esquema de 5 pasos para intensificar y aminorar el tratamiento del asma con base en la valoración del control del asma mediante los criterios mostrados anteriormente. En todos los pasos del tratamiento farmacológico del asma se va a iniciar con un medicamento de rescate para cuando el asma se activa. En el paso 1 se dará únicamente un agonista beta 2 de acción rápida inhalada. En el paso 2 se va a recomendar iniciar con tratamiento de mantenimiento con dosis bajas de corticosteroides inhalados. En el paso 3, con un asma que no está bien controlada, se va a iniciar con dosis bajas de corticosteroides inhalados y vamos a agregar un agonista beta 2 de acción prolongada. En el paso 4, si no hay control del asma, se sugiere que se refiera al especialista, pero en este paso se va a incrementar a dosis medias el corticosteroide inhalado con un beta 2 agonista de acción prolongada. Y en el paso 5, el manejo, al igual que en el 4, es por un especialista. Y en este se va a mantener el tratamiento con 3 medicamentos y se va a incrementar el corticosteroide inhalado a dosis alta. Aquí los pacientes que no estén controlados van a tener que recibir un tratamiento más intenso, mientras que en los pacientes con un
El pronóstico en la mayoría de los pacientes es excelente y suelen lograr un control adecuado del asma. También la mayoría va a tener crisis recurrentes, una pérdida de la función pulmonar durante muchos años, pero la minoría va a experimentar una pérdida irreversible significativa de la función pulmonar. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias.